Buenos días compañeros, buenos días compañeras. Aquí adelante todavía hay lugar y hay sillas para que puedan sentarse, así nadie está incómodo, porque les aviso que preparé una clase larguita. Así que, y hay que prestar atención porque después voy a preguntar, ¿qué dije? No, antes de empezar, quiero compartir con cada uno y cada una de ustedes, porque seguramente ya vieron videos, vieron comunicados en la prensa. Fuimos, como todos saben, y lo anunciamos públicamente, esta mañana temprano, a las 8 de la mañana, llevamos adelante una acción sobre la ruta, acompañando a los trabajadores y a las trabajadoras ceramistas. Cuando nos emprendíamos a llegar a la ruta, los policías que allí estaban, que eran alrededor de 5 o 6 policías, comenzaron a provocar a los manifestantes que estábamos con una cámara que cada vez estaba más cerca y que filmaban cómo íbamos a realizar la acción sobre la ruta. En ese momento, por supuesto, todos ustedes me conocen, no dejé pasar esa situación. Entendí que había que claramente decirles que no podían estar filmando, que no estamos en tiempos de dictadura y que cada trabajador y trabajadora, sindicalizado o no sindicalizado, que quiera luchar, hasta está habilitado por la propia Constitución provincial. ¿Qué ocurrió allí? Como todos los trabajadores que estaban en la actividad, efectivamente le acercaban para decirle que deje de filmar. Y el policía, bien policía, y para cumplir las órdenes que les habían dado, ni estudiaron el terreno, no estudiaron el terreno, entonces marchaban para atrás y filmaban, efectivamente se encontraron con la zanja y terminaron todos allí en la zanja, todos llenos de espinas. Miren, le vamos a decir a la policía que estudien el terreno cuando vayan y los manden a reprimir o a provocar. Los docentes y las docentes sabemos lo que es planificar cada actividad. Estudiamos el terreno, diagnosticamos a nuestros chicos y chicas y luego recién allí llevamos adelante nuestra tarea. Policía, policía, que amargado se te ve. No te pagan buen salario y encima los defendés. Entonces, hemos dado una clase hoy de cómo se hace un paro activo y cómo cada uno tiene que estudiar el terreno donde va a trabajar. Dicho esto, compañeros y compañeras, bueno, ayer y hoy hemos tenido acciones de lucha muy importantes. A nosotros particularmente desde Aten Capital nos parecía importante compartir con ustedes algunas cuestiones que explican lo que acaban de explicar los dos sectores de jubilados que tenemos, tanto los del ANSES como los compañeros del movimiento de jubilados de Aten. ¿Por qué? Porque hay una historia que explica por qué llegamos a este punto. ¿Por qué hoy los gobiernos están diciendo que la caja no da más, que no hay plata, que si no se toman medidas tienen que cambiar cosas? Y para entender qué pasó tenemos que hacer un poco de historia, ¿sí? Por eso les decía que por ahí va a ser un poco larguita mi clase, pero quiero brindarles a todos y a todas que compartamos estos hechos que fueron sucediendo en el tiempo para entender por qué estamos en este punto. Lo primero que tenemos que saber es que en el año 1971 se da creación al Instituto de Seguridad Social del Neuquén mediante la Ley 611. Con la Ley 611 aparece nuestro instituto. Nuestro instituto contiene dos cajas, la caja jubilatoria y la caja previsional. Por eso, asistencial, perdón. Por eso cuando a ustedes tienen los descuentos en el recibo de sueldo, ¿sí? Cuando son activos, tienen dos descuentos. Uno, descuento asistencial, que es para la salud, y el otro, el descuento previsional, que es para la jubilación, ¿sí? Con esos dos descuentos que nos hacen a los trabajadores y a las trabajadoras, es uno de los ingresos que tiene el instituto para sostenerse. Pero también el instituto se sostiene con las contribuciones patronales. O sea, no solo los trabajadores ponemos, sino que la patronal también tiene que poner, ¿sí? Con esos, los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales,
se debe sostener el instituto y debe funcionar. Y dar respuesta a las dos cosas. A que cuando estamos enfermos o que cuando queremos prevenir enfermedades nos puedan atender, o cuando nos jubilamos que nos paguen lo que corresponde. ¿Qué es lo que pasó? En 1980, en plena dictadura militar, mediante un decreto, ¿sí?, el gobierno de la provincia, en el marco de la dictadura, planteó eximir a la patronal de pagar las contribuciones patronales. Entonces, a partir de ese momento, 1980, fíjense, ya éramos nuevitos en el instituto, porque se creó en el 71. 9 años después, definen, mediante decreto, que la patronal no hace más las contribuciones. Luego, allí comienza el vaciamiento, digamos, ¿verdad? O sea, imagínense, si la patronal no hace las contribuciones, solo entraba al instituto lo que poníamos cotidianamente, mensualmente, los trabajadores y las trabajadoras. Empieza el vaciamiento de nuestro Instituto de Seguridad Social del Neuquén. En el año 1981, o sea, un año después, mediante el decreto 1280, directamente eliminaron la contribución patronal. La eliminaron, o sea, ya la patronal no tenía que hacer más contribuciones. Y las cambiaron, las sustituyeron por un aporte sustitutivo. ¿Qué quería decir? Que si faltaba plata, eso que faltaba tenía que poner el gobierno, que era nuestra patronal. Entonces, efectivamente, ¿qué fueron haciendo con estas medidas que tomaban? Fueron descapitalizando nuestro instituto. Solo entraba permanentemente lo que poníamos los trabajadores. Y ellos prepararon sus leyes y decretos en el marco de la dictadura para no poner más las contribuciones. Con estas medidas se fue generando y construyendo lo que conocemos hoy como deuda histórica, ¿sí? La deuda histórica del instituto, que asciende a 250 millones de dólares. No lo podemos ni imaginar, ¿verdad? Si esa plata entrara hoy actualizada, no habría ningún problema de los que hablaba Gabriel, que nos dicen los gobiernos que no alcanza la plata para la jubilación. No habría problema que le cortan a los médicos y no les pagan, o a las farmacias, y que cada tanto nos encontramos con que no nos atienden más porque están pidiendo que les paguen 3 o 4 meses atrasados. O sea, fíjense cómo prepararon el camino, ¿sí? Y después legalizaron, porque ahora les voy a contar cómo sigue la historia, legalizaron el robo que llevaron adelante. Esta situación del aporte sustitutivo, o sea, solo ponían lo que faltaba, se mantuvo durante 14 años. O sea, casi una década y media robando lo que tenían que poner, vaciando al instituto y llevándolo a la situación que ahora ellos dicen es de crisis. Luego, la legislatura de la provincia votó una ley, o sea, todos los diputados del MPN, los del PJ, los de la oposición patronal, votaron a favor de una ley que les perdonó esa deuda que habían generado. ¿Y qué dijo? El gobierno esta deuda no la va a pagar y solo va a seguir poniendo lo que falta. O sea, legalizaron con esa ley que se votó en la legislatura el robo que llevaron adelante durante 14 años. En el año 1994 se retoma por ley 2025 el pago de las contribuciones patronales. Fijémonos, recién en el año 1994 se vuelve al concepto de contribuciones patronales y el Estado, como la patronal nuestra, estaba obligado a pagar. ¿Qué pasó? En esas contribuciones patronales, también en la propia ley, le garantizan al gobierno pagar como contribución mucho menos del porcentaje que pagábamos los trabajadores. Entonces se establecen allí que la contribución patronal era del 6%.
cuando los trabajadores y las trabajadoras pagábamos mucho más. O sea, fíjense ustedes cómo en esta historia vamos demostrando toda la plata que no entró, el robo que hicieron y la legalización que después le dieron sus propios diputados y diputadas. A este robo a mano armada y a esta historia hay que sumarle otras cuestiones. Ustedes cada tanto escuchan también que las empresas públicas del Estado, como el EPAS, el EPEN, como las comisiones de fomento, son empresas que no le pagan al instituto, ¿sí?, las contribuciones, o que además le descuentan a los trabajadores y no hacen el pago en el instituto. Eso también va generando que cada vez haya menos plata para poder resolver las cuestiones. A esto hay que agregarle que en el gobierno de Sovich también hubo una política de vaciamiento, además de esta del robo, que fue determinar que los trabajadores y trabajadoras podían jubilarse anticipadamente. ¿Cuál fue la condición? 15 años de aporte. Entonces, eso de 15 años de aportes, miren, en cualquier obra social o caja de jubilaciones, lo fundamental es que hayan trabajadores en blanco que pagan aportes y que lo cumplan durante todos los años que están establecidos. Si nosotros determinamos, o si estas leyes determinan que en vez de 25 años de aporte, ahora con 15 te podías jubilar, también es un plan de vaciamiento del instituto. Y también fue una trampa para esos trabajadores, porque los trabajadores que dijeron, bueno, nos jubilamos, qué bueno, me puedo ir a mi casa, ahora se jubilaron con una jubilación miserable, porque no tenían la antigüedad necesaria y la máxima para tener una jubilación como la que necesitarían para poder vivir. También en la historia del instituto fueron cambiando la relación de cantidad de activos y pasivos. Cuando el instituto se creó, allá por el año, por ejemplo, 1975, nosotros teníamos cada 15 activos un jubilado. Cada 15 un jubilado. Fíjense que en la época en la que mayor cantidad de activos había, esta gente que está acá adentro, porque son la continuidad de los que estaban en ese momento, definieron robar hasta llegar a ese punto. Porque con la diferencia que había entre 15 activos y un jubilado, la capitalización que se podía hacer era tremenda. O sea, hoy no faltaría un solo centavo. Luego, la relación esa de 15 activos, cada un pasivo, se achicó y fueron 8 activos, ¿sí?, cada un pasivo. Ahí ya, efectivamente, era menor la cantidad de activos cada jubilado nuestro. Luego fue a 5 activos cada un jubilado. Hoy, la relación activo-pasivo es 2,8 activos cada un jubilado. Entonces, con el vaciamiento, con el cambio de esta relación, con que las empresas no pagan y con la jubilación anticipada, tenemos el resultado de una ecuación que quieren que la crisis la paguemos nosotros y nosotras. Ahora voy a eso. Si nosotros pensásemos en números, no tengo actualizado de este año, pero sí les quiero compartir los del año 2023. Para que todos veamos. En la caja asistencial, o sea, lo que ponemos para salud, entraron al instituto, escuchen bien, 46.239 millones. Se gastaron en salud para todos los afiliados 38.400 millones. O sea que esa caja asistencial da superávit. Sobraron 7.800 millones de pesos. ¿Qué pasa en el 2023 con las jubilaciones? Entraron como aporte de los activos 89.197 millones. Y se utilizaron para pagar las jubilaciones 98.272 millones. O sea, aquí faltó plata, ¿sí?
¿De dónde se sacó para pagar? De lo que sobró de la caja asistencial. Por eso, como yo les decía recién, cada tanto a los médicos los hacen esperar 3 meses, a la farmacia, entonces vamos y no encontramos, oh sorpresa, no atendemos con instituto. Fíjense el tamaño del robo organizado que hicieron durante todos los gobiernos. ¿Qué plantea el gobierno como solución a esto? 2 cosas, como lo decía Gabriel. Primero, aumentar la edad jubilatoria. Segundo, sacar el 80% móvil y llevar a todos los jubilados de la provincia a armonizarlos. ¿Qué quiere decir armonizar? Armonizar quiere decir que todos tengamos más o menos lo mismo. Entonces, armonizar a la provincia del Neuquén quiere decir que cobremos más o menos lo mismo que cobran los jubilados del ANSES. ¿Cuánto cobra este pobre viejo, mi pobre vieja, los viejos de ustedes? 300.000, 350.000 pesos por mes. ¿Cuánto cobra una jubilada docente hoy que ha hecho aporte durante 25 años y que trabajó doble turno? Alrededor de 2.500.000. ¿Es mucho o no es mucho? Ahora es lo que no quieren sacar. Y si vemos la brecha entre el ANSES y nosotros, claro está que los gobiernos quieren armonizar y quieren sacarnos el 80% móvil que conquistamos con lucha durante todos estos años. Por eso desde Aten Capital planteamos que esta situación que se ha dado y que nos lleva a este momento tan tremendo, donde nos empiezan a decir ahora resulta ser que con la guerra comercial entre Estados Unidos y China vamos a pagar la guerra nosotros también. O sea, vamos a hacer el pato de la boda. Y ahora nos van de nuevo a la carga con que no alcanza para la jubilación, con que no alcanza para los salarios y van a pretender que paguemos esa crisis nosotros. Entonces hay que decir que no y hay que decir cómo se resuelve. En primer lugar, se resuelve exigiendo que paguen ya la deuda histórica que generaron. Que hagan un plan de cómo ingresa al instituto los 250 millones de dólares. Porque si ingresa esa plata, se resuelven la gran mayoría de los problemas que tenemos. Segundo, necesitamos que se lleve adelante una auditoría externa. ¿Qué es una auditoría externa? Hay que abrir los libros, hay que mostrar cuánto entró, cuánto se gastó, hay que mostrar cuánto entraron de los aportes jubilatorios, cuánto se gastó, hay que mostrar los chanchullos que tienen con las empresas privadas de salud. Todo eso hay que mostrar para ver si de verdad hay déficit, como dicen ellos, o lo que hay es vaciamiento. Esta instancia, digamos, de auditoría externa es fundamental, porque es una auditoría que nos permite a los trabajadores y trabajadoras demostrar el camino del robo y la corrupción y también exigirles que paguen la deuda histórica. Tercera cuestión que tenemos que plantear, que no pueden haber más trabajadores precarizados y contratados. Un ejemplo, en el hospital, no me van a dejar mentir los compañeros del hospital, las empresas que contratan para hacer o la comida o la limpieza. ¿Por qué contratamos una empresa? ¿Por qué le pagamos y llamamos a licitación? El gobierno de la provincia debería convocar y tomar en planta, en blanco, a trabajadores y trabajadoras para aumentar la relación entre activo y pasivo y que haya ingreso constante y permanente a las arcas del instituto. Entonces, otra medida fundamental que tenemos que tomar. La cuarta medida, hay que terminar con las sumas en negro, porque a veces cuando salimos a luchar y nosotros insistimos, los aumentos tienen que ser al básico. Esto tiene 2 explicaciones. Una, porque la van a cobrar los jubilados y las jubiladas, pero la otra explicación es porque todo lo que esté en el básico va a aportar al instituto. Si nosotros aceptamos plata en negro, estamos aceptando el camino de continuar con la sangría, que significa que no aportemos directamente de nuestro salario. Esto es muy importante. Y por supuesto, el otro debate, el de los salarios. Si nosotras y nosotros hubiésemos conquistado el IPC mensual,
también eso es una ayuda para el instituto, porque mensualmente habría un incremento de lo que ingresa y también, por supuesto, mensualmente nosotros tendríamos un resarcimiento de nuestros salarios que han quedado muy por debajo de la línea de pobreza. Y última propuesta, hay que terminar con las jubilaciones de privilegio. Y las jubilaciones de privilegio no son las de los docentes y las de los estatales como dice el gobierno. Las de privilegio son las de los jueces, que solo están un año como jueces, aportaron toda la vida quizás como un simple abogado o con un cargo en la justicia, un año de jueces y se jubilan como jueces, un año de diputado y se jubilan como diputados, un año de funcionario acá para no hacer nada y no resolver nada y se jubilan como funcionarios. Entonces, con esas jubilaciones tenemos que terminar. Por eso, compañeros y compañeras, nos parecía importante dar este marco para que todos y todas conozcamos cuál fue el camino del vaciamiento y conozcamos por qué tenemos que abrazarnos al 80% móvil, abrazarnos a que no cambie la edad jubilatoria y abrazarnos a que nos dejen de aumentar los aportes. Porque yo les quiero decir algo, en algún momento los aportes nuestros fueron del 6% para la jubilación. En otro momento fueron del 14% y hoy nuestro aporte para la jubilación es del 21%. Entonces durante mucho tiempo nos utilizaron a nosotros para cubrir esa plata que faltaba y a nosotros nos aumentaban los aportes. Entonces, con estos elementos, con la importancia que significa exigir el aumento para los jubilados del ANSES, pero también atalonarnos en defender nuestras condiciones jubilatorias, es que nos parecía muy prudente y necesario hoy partir desde la cerámica, llegar acá y hacer esta clase pública, porque defender cada puesto de trabajo y cada condición de cada trabajador y trabajadora en unidad y en la calle es lo que nos va a permitir echar por tierra con este plan de ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial, que es su mejor aliado, para decir basta de ajuste, basta de represión y vamos a seguir en la calle exigiendo la continuidad del plan de lucha, porque con este solo paro no va a alcanzar. Compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí presente, por escuchar, y todo esto nos va a servir para multiplicar la información en cada escuela, en cada hospital y en cada lugar de trabajo. Gracias.